Muchísimas personas vienen de todas partes del mundo a estudiar en el Reino Unido por diferentes razones. Y es que en este país hay una gran cantidad de instituciones con excelentes estándares de calidad que ofrecen una gran variedad de cursos, desde pregrados, posgrados, cursos de inglés o especializaciones cortas. Y según English UK, que es la Asociación de Escuelas de Inglés acreditadas en el Reino Unido, y UK CISA, el Consejo de Asuntos de Estudiantes Internacionales del Reino Unido, entre 2016 y 2017 más de 1 millón de estudiantes internacionales vinieron aquí a estudiar. De ese millón, 555,000 vinieron a aprender inglés y alrededor de 450,000 vinieron a emprender estudios universitarios. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los motivos por los cuales las personas escogen el Reino Unido por encima de otros países como Estados Unidos, Canadá, Australia? Bueno, pues hoy en esta típica tarde británica voy a preguntar a estudiantes internacionales por qué escogieron el Reino Unido para estudiar. Y yo como Sofía creo que pues, tiene sentido venir a un país en donde se habla como primer idioma el idioma que quieres aprender, porque así estás forzado a practicarlo, pero sobre todo en el Reino Unido, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, siento que es un país en donde, como es tan fácil en Europa viajar, conoces a mucha gente internacional, y entonces no te quedas un poco, o sea, yo siento que si te vas a Estados Unidos, pues la mayor cantidad de personas que vas a conocer van a ser estadounidenses, y aquí es mucho más internacional, y un poco más, me gustaría decir welcoming, al menos para gente como nosotras. Ok, pues yo creo que vale mucho la pena si quieres aprender un idioma, ir a un país donde se habla ese idioma. Y a mí personalmente me gusta más cómo funcionan las cosas en el Reino Unido que en Estados Unidos, por ejemplo. Pues no sé, me gusta cómo es la vida acá y además como yo vengo de un continente diferente, literalmente, pues es muy interesante también el intercambio cultural que hay. Siempre me han dicho que el inglés nació como en Inglaterra, por decirlo así, y es como el más perfecto de todos. Yo creo que es el cómo lo enseñan directamente en mi país está mal enseñado. ¿En qué sentido? Porque te lo enseñan escribiendo todo es escrito. Y por más que me hayan enseñado bastante inglés, que sí es bueno, nunca lo había hablado, entonces es una habilidad que se pierde. De hecho, la primera semana acá ya lo solté la voz, ya era como porque acá se destacan que siempre están hablando. Todas las clases habla con tu compañero de esto, y eso es muy destacable, así cuando llega allá, que la gente es demasiado así como simpática, muy amable. Siempre que tú vas cruzando por ahí alguien te toca, sorry, y es como acá te piden perdón por todo, te ayudan, te tienen mucha paciencia. Muchas veces cuando yo estoy hablando con alguien en un restaurante o algo así y yo no entiendo y le pregunto y empezamos a hablar, siempre se quedan hasta el último segundo hasta que yo tenga claro lo que me quieren decir, y eso es como muy positivo, así, demasiado amable la gente. I think it depends. I mean, I'm sure I can't speak for everyone, but I think a lot of our students come here to study in the British university system. So, from my experience, they really value like a British education. So they decide that if they study here and they learn the kind of the English accents and the way the whole system works and have a bit of a taste of English education through learning English, then that way they're going to be able to stay on at universities. They love British culture and they want to live in London, and so that's kind of a different reason. That's more about like a cultural thing, you know. They've heard of the Beatles, or they absolutely love Harry Potter, and so they decide to come to London because for them that's kind of got a link to the cultural things they've grown up with. So I think it can depend on the person, but they, you know, the cultural side or maybe the university system would be the two that I notice as a teacher. Me encanta Londres, elegí esta ciudad porque conoces gente todos los días, practicas todo el día con gente nueva, es muy multicultural, aprendes de otras culturas también a la vez que aprendes inglés. Entonces, para mí es el lugar ideal para estudiar inglés. Más, todos los días tienes algo que hacer. Te aburres, puedes ir a darte un paseo por el Támesis, puedes ir a visitar museos, estadios de fútbol, tiene todo Londres para estudiar y para pasártelo bien. So hi, my name is Ching. I'm from China. I'm now studying public administration at LSE. And the reason why I came to UK is because I really liked
cultural atmosphere in UK and in Europe. And I really like the opportunity to be like being here, just sit on the park and talk to people and really meet a lot of people from different backgrounds and really have the opportunity to get really close to where like those great ideas, great writers are coming from. Like some Brooks from here, maybe Virginia Woolf have studied here. So these kind of things will give you a great atmosphere that you are staying there, you are staying here, living here, and all those things, I think they just automatically, they would change your life like after a while. So I really like my studying here. So, yeah. Bueno, y ahora me voy a ir a encontrar con Geoff Goodwin, que fue mi profesor de economía en UCL, y le voy a preguntar cuál es su opinión sobre la razón por la cual estudiantes internacionales escogen el Reino Unido como su destino académico. ¿Cómo estás, Geoff? Todo bien, gracias. Muy bien. Muy amable, sí. Muchas gracias por estar aquí. ¿Y hablamos en inglés o en español? En español. No, en inglés. Mucho mejor. Perfecto. So, one of the questions I have for you is, in your perspective, what do international students choose to come to study here in the UK? Mm-hmm. So, I think there are many reasons why international students come to the UK. Mainly, I would like to think that it's because of the quality of the education that's on offer here in higher education. So we have a number of excellent universities. Obviously, we have many well-known, world-renowned universities, but also a number of excellent universities that aren't so well-known internationally. So I would like to think that international students come to the UK because of the quality of the education that we offer. In reality, I think that some of the rationale for coming to the UK is also because we have these branded universities that are very prestigious and look very good on the CV. But my hope is that really the motivation is because of the quality of the education and the quality of the experience that we can offer in the United Kingdom in higher education. Thank you. And what UK universities have to offer to international students, apart from this quality of education? Yeah, well, I think I would just like to say a few words about the quality of education because I think it's important. We have a strong relationship between research and teaching in the United Kingdom. So typically a higher education institution, university, the research that the teacher is undertaking would inform the teaching. And that means that the students have exposure to some of the current research and current practices that are ongoing in that particular field. So, for example, in my own case, my research has influenced and continues to influence my teaching. So, teaching and research are symbiotic. They feed off each other and they also improve each other. So, I think the quality of the education is important. We have a number of excellent universities in London, but also across the country. In the United Kingdom, so I'm including here Scotland and Wales. And it's important, I think, that international students look beyond the most well-known universities to find a course and a department that is right for them. In addition to that, I think we have an enormous amount of diversity. So one of the wonderful things, and obviously you can comment on this perhaps, but one of the wonderful things about studying in the UK is that you will be studying with an international group of students. Absolutely. Yeah. So if you come from Latin America, then you will be studying with people from Asia, from the United Kingdom, from mainland Europe, from all different countries, from Africa. And that's, I think, a really rich experience, and it's in many ways a life-changing experience to have that opportunity to live with people and share ideas across cultures. And that's a huge advantage that we have. What do you think about the international experience from a student's perspective? How do you think it can help them? I think perhaps most importantly it broadens the students' horizons so they can see different perspectives and as I say, especially in the United Kingdom, they get a global perspective. So they will have a sense of what British culture is about, what European culture is about, but also hear from people who come from very different backgrounds. So they have this opportunity to broaden their horizons and have a deeper understanding of the human condition. And I think in addition to that, on perhaps a more... No,
not on a superficial level, but on a serious level, that students also have the opportunity to develop networks. I could see that the students developed relationships and friendships that have lasted for many years. And through those networks, often job opportunities arise. And of course, on a more practical level, studying at higher education would give overseas students the opportunity to master English. Yeah, absolutely. And work with it on a really high level. And of course, that takes time. That takes time. Absolutely. Yeah, as you know, and as I know. So I think that's another opportunity. Of course, the English language is the dominant language in the world, and having an opportunity to really master it is also a fantastic part of the process of studying in the United Kingdom. Yeah, Thank you very much. Thank you, my pleasure. Okay. Yeah, Gracias. Thank you. De nada. Muy bien. Para un estudiante internacional, estudiar en el Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte significa una sola cosa y es beneficios. Desde mi perspectiva como estudiante internacional que vino a este país hace 10 años sin saber nada de inglés y que también alguien hoy en día trabaja en el sector de la educación en Inglaterra, puedo decir que esta nación busca que cada estudiante tenga una experiencia realmente transformadora y para que al final de sus estudios estén listos para hacer lo que sea que quieran hacer. Desde las esferas gubernamentales hasta los profesores y personal de apoyo que trabajan en las instituciones educativas en todo el Reino Unido, todos están de acuerdo en una sola cosa, y es que los estudiantes logren exitosamente sus aspiraciones académicas y profesionales, y que estén equipados y listos para salir y conseguir el trabajo y transformar el mundo que los rodea. Cada estudiante que viene aquí termina formando parte de una poderosa y sólida infraestructura de educación e investigación, con académicos de talla mundial, modernos laboratorios e instituciones deportivas, e impresionantes campus universitarios y exigentes estándares de calidad en la enseñanza del inglés. Además que para ser una nación que relativamente es pequeña, cuenta con 5 de las mejores universidades del mundo. Así que si usted busca una experiencia que le cambie la vida y que al terminar sus estudios usted salga equipado y listo para lograr sus aspiraciones profesionales, entonces Inglaterra es su destino. Muchas gracias por ver este video y considere suscribirse para que esté pendiente de mi próximo video, porque voy a hacer un recorrido por las 5 mejores universidades del Reino Unido según el ranking Times Higher Education para el 2019. Y si usted está interesado en estudiar en el exterior, póngase en contacto conmigo. Todos los datos están en la descripción de este video. Y recuerde, estudiar en el exterior no es cuestión de suerte ni de recursos, es cuestión de saber qué hacer. Chao, chao.